Es poder gozar de la presencia del Señor a través de los cánticos y de los signos espirituales. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos en esta preciosa noche de regocijo espiritual. Vamos a abrir la escritura en el segundo libro de la Biblia. Recuerde que los sábados estamos analizando el libro del Éxodo. Y hoy nos toca ver el capítulo número 6. Así que le invito a abrir la palabra de nuestro Dios. Libro del Éxodo, capítulo número 6. Vamos a dar lectura del verso número 9, versículo 9 al verso número 12. Hoy vamos a meditar en esa preciosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo número 6, verso 9 al 12. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo número 6, verso 9 al 12. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Verso 10, léalo por favor. Verso 11, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. El verso número 12, con a manera de interrogante. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Amén. Hasta allí la lectura. Inclinemos nuestro rostro y preparémonos para disfrutar de la enseñanza de nuestro Dios. Padre celestial, en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, siempre tus misericordias, Señor, vienen a nuestras vidas cada día. Ahora, Señor, nos disponemos, Padre, a sentarnos de hecho a la mesa espiritual, con el propósito de poder, Señor amado, escuchar, poder discernir en el corazón y asimilar lo que usted tiene para nosotros. Espíritu de Dios, háblanos conforme, Padre, a lo que usted sabe que necesitamos, mi Señor, oír en este día. Suplico, mi Dios, que sea tu pueblo, Padre, disponiéndose para hacerlo, sacando de su corazón, como lo dice la Escritura. Hoy tenemos un precioso texto, mi Dios, sacando toda congoja, sacando, oh Dios, de nuestro corazón toda pena, toda amargura, todo problema, cualquier cosa o situación que pudiera estar entorpeciendo que mi vida esté por completa rendida a ti. Tómala, oh Dios, y que en esta noche, Padre, tu palabra pueda ser asimilada, mi Dios, para nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. ¿Quién vive, mis amados hermanos? Y a su nombre, gloria sea a nuestro Dios. Aleluya. Hoy vamos a predicar por el tema más que palabras. Amén. Más que palabras. Dando obviamente la síntesis para adentrarnos, como introducción para adentrarnos en el texto de esta noche, dando esa síntesis, ese pequeño resumen, Moisés había ya dado a Faraón el mensaje divino. Faraón, como usted ya lo ha podido considerar en el capítulo 4 o 5, se negó rotundamente a admitir de que Israel o los hebreos tengan un Dios por encima de él. Y Faraón, como para poder disipar esta locura que Moisés había propagado entre el pueblo,
les hizo, sí, a través de duras tareas, de una disciplina de trabajo forzada, los hizo de una u otra forma desanimar de cualquier tipo de, diríamos, de interés en el mensaje que Moisés les traía. Todo esto provocó, mi querido hermano, un desánimo tremendo por parte del pueblo. Ya usted debe de recordar en las enseñanzas anteriores que Faraón les exigió a los hebreos que hagan la cantidad de ladrillos que antes hacían sin que pudiese faltar ni uno solo, pero tratando ahora ellos de ir a conseguir la prima, que era en sentido la paja. Mi querido hermano, o el heno como tal, mi amado, eso obviamente trituró todo, diríamos, toda pretensión de querer pensar en salir libres de Egipto. Y si a esto le añadimos que los capataces y los que estaban por encima de ellos prácticamente torturaban a sus líderes para que no se baje la cuota establecida, mi amado, esto se volvió un torbellino de dolor. Nadie podía ni siquiera tener aliento como para poder salir a tomarse un vaso con agua. Todo era explotación y trabajo forzado al máximo. En medio de esa situación, sí, como coincidencias, aun cuando en la Biblia usted sabe que nada es por coincidencia, sino por providencia, mi amado, Moisés aparece, si digamos así, a Moisés le ven sus narices o sus orejas y le dicen: tú eres el culpable. Por ti, Faraón nos trata peor que antes. Y todo el pueblo se le fue encima a Moisés. Hasta el versículo, de hecho, del capítulo 6, versículo número 1 en adelante, mi amado hermano, Moisés lleva obviamente su dura tarea, se la lleva delante de Dios ya quejándose. Le dice: el pueblo se ha venido contra mí. Tú, por cierto, si usted ya lo quiere parafrasear, tú no has hecho nada por este pueblo. Al contrario, me has enviado a Faraón y las cosas van peor. El pueblo está siendo todavía más maltratado que antes y a mí prácticamente ya me desprecian. Dios, como para poder alentar el corazón de Moisés, le vuelve a recordar las promesas que él le había mencionado allá en el Éxodo, en el capítulo número 2. Sí, allí Dios comienza a recordarle que él era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, era el Dios de Jacob, es decir, era el Dios de sus ascendientes, y que ahora él se revelaría con poder en la vida de Moisés. Pero eran solamente, hasta ese momento, ¿cuál es el tema de esta noche? Más que palabras, eran solamente palabras, solamente promesas, palabras. Mi querido hermano, cuando a veces las palabras salen sobrando, es evidente de que llega un momento en el que usted dice: yo ya no quiero tus promesas, yo ya no quiero tanta palabrería. Lo que yo quiero ver es posiblemente dentro de las palabras que tú has dicho, quiero ver acciones de tu parte. Mi amado, tanto así que cuando nos volvemos al texto inicial, todo esto está ya como introducción obviamente, cuando volvemos ahora sí al texto de Éxodo capítulo número 6, verso número tal cual como lo hemos leído, del 9 al 12, dice la Biblia que Moisés, dice aquí, de manera que Dios le habló a Moisés, a los hijos también, Moisés le habló a los hijos de Israel. Es decir, que Moisés replicó el mensaje para su pueblo. Y dice el verso 9: pero ellos, ¿lo tiene? Pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? Dos cosas está aquí. La primera, a causa de la congoja de espíritu. Ojo con esto. A causa, diríamos, dicho de otra forma, a causa del dolor que ellos sentían en su corazón. Es decir, mi querido hermano, y yo quisiera, como a veces suelo de manera acostumbrada, quisiera ver ese mismo texto bajo una versión diferente. ¿Sí? Le leo, mi querido hermano, lo mismo texto, pero
dicho en la Biblia Jerusalén, ¿sí? En la Biblia, de hecho, católica, que me pareció muy importante también compartir ciertos pasajes bíblicos. Dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo número 6, verso número 9, si mire que le leo de la Biblia Jerusalén, dice: Moisés dijo esto a los israelitas, hablando de todo el mensaje que él recibió de Dios, se los volvió a replicar al pueblo. Pero ellos, dice la Biblia, no escucharon a Moisés porque estaban consumidos. Ojo con esto. Consumidos, dice la Escritura, ¿sí?, por la dura servidumbre. Mi amado, alguien podría, y me encanta esta parte, alguien podría decir en una dura prueba, y no solo una dura prueba, sino en una dura y larga prueba, uno podría llegar a decir: no importa todo lo que tenga que pasar, esto que tengo aquí adentro no me lo quita nadie. Amén. Y si eso lo llevo al plano sentimental, quisiera de pronto rescatar lo que Jacob hizo por una mujer llamada Raquel. 12 años su suegro lo explotó a Jacob, lo explotó. Prácticamente sí, le reviró el bolsillo, como se suele decir. Lo dejó limpio, lo hizo trabajar de balde prácticamente. ¿Y todo para qué, mi querido hermano? Todo para poder él conseguir el amor de su amada. ¿Cuál? Raquel. 12 años trabajó por ella. 14 años. 14 años trabajó por ella. Ojo, ¿quién de ustedes trabajaría 14 años gratuito para el suegro? Para que le dé a la muchacha. 14 años, mi querido hermano, trabajó. Pero ojo con esto, él nunca en esos 14 años, más allá del trabajo duro, nunca se quebrantó de espíritu. Mantuvo viva o encendida la llama, y de hecho esa era su motivación. No lo sé, se me ocurre. Llegaba a fin de mes y no le pagaba y dijeron: pero no importa, porque al final del túnel veo a Raquel. Amén. Al final del túnel veo a Raquel. Mira que mucha gente se mueve y trabaja y pasa, mi amado hermano, peripecias y media. Pero al final del día, ese esposo, ese marido dice: pero allá al fondo está mi familia y por eso lo hago. Amén. Ahí al final del túnel están mis hijos. Ahí al final del túnel está mi esposa, está mi hogar. Y por eso no importa lo que pudiere acontecer todo el día. Él sabe que tiene algo que lo inspira. Que tiene algo que de una u otra forma lo alienta a seguir levantándose cada día y luchar para llevar, mi amado hermano, a través de su ardua tarea y labor, llevar lo que su familia, sus seres amados necesitan. Pero cuando se pierde o se mata la acción que te mueve, mi amado, eso es justamente lo que transmite el versículo número 9. El pueblo había sido matado, asesinado en lo que penosamente un hombre no puede llegar a perder: su motivación para vivir. La Escritura nos dice, por eso es que me atreví a leer en esta versión bíblica que me pareció muy acertada, muy atinada con sus palabras, y las volveré a leer. Dice: Moisés dijo esto a los israelitas, pero ellos no lo escucharon porque estaban consumidos por su dura servidumbre. Es decir que Faraón cuando aplicó lo que aplicó entre el pueblo, Faraón mató 2 pájaros de una pedrada. 2 pájaros mató de una pedrada. Primeramente les cortó, digamos así, en cuanto a su tiempo, les cortó todo tipo de utilidad que ellos podrían utilizar para poder pasar posiblemente descansos o pasar en familia. Se los cortó. Y 2, mató toda aspiración interna en su corazón, toda motivación de vida. De hecho, el pueblo no salió a protestar, el pueblo no salió a tirarle piedra a Faraón, no hicieron huelga, el pueblo estaba aniquilado. Prácticamente los desolló vivos en su corazón. En Éxodo 6, la Reina Valera del 60, la que tenemos, dice: pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, y adicionalmente a esto, y de la dura servidumbre.
dura servidumbre. O sea, esto ya fue lo adicional. Pero lo más trascendental en esto es que Faraón los mató espiritualmente con la congoja. Mi amado, mucha gente en la vida, mira cómo se podría plasmar esto a tiempo real, a tiempo presente. Mucha gente camina por la vida muertos prácticamente de toda motivación por vivir. Viven, como dicen algunos, viven por vivir. Les da igual si hoy es Navidad, si mañana es fin de año, les da igual si es tu cumpleaños. ¿Usted ha visto gente así, mi querido hermano? Por la vida. Gente que no tiene ni la más mínima, diríamos, motivación como para decir en este día quiero hacer algo distinto. No, viven cada día como cualquier día. No hay nada que los inspire, no hay nada que los haga creativos, no hay nada que posiblemente les haga cambiar su tan aburrida rutina. De hecho, ven en el entorno cómo otros prosperan, cómo otros de la nada crean, pero ellos teniendo los mismos recursos y las mismas ventajas de los demás, ellos no lo pueden hacer. No porque no lo tengan o no haya la oportunidad, la tienen, pero no hay nada que les dé cuerda. ¿Usted ha visto? Antes en mis tiempos los juguetitos, pila se usaba muy poco. Antes todo por lo general todo era de cuerda. ¿Cuántos tuvieron esos joyeritos de cuerda? ¿Verdad? Muy bonitos, ¿verdad? Ya ni se los ve. Las radiolas eran de cuerda. Si no soy tan viejo, pero sí veía yo a veces a ciertos ancianos con unos cajones ahí, daban vuelta y vuelta y ponían unos discos ahí de acetato y sonaba bonito. Mi querido hermano, pregunto, ¿tú tienes motivación por vivir? ¿O vives como decimos nosotros, porque el aire es gratis? ¿Hay algo o va a la inversa la pregunta, hay algo que mató tu espíritu? Faraón te dio en el clavo, vio cuál era tu talón de Aquiles y dijo, aquí te mato, y ¡guau! Te lanzó la flecha y te aniquiló, te mató. Mira que le iba a poner en esta noche yo a esta porción bíblica, muertos vivientes, zombies iba a poner. Pero se oía muy tenebroso. De pronto podría poner un tema así para un 31 de octubre, para un Halloween. Entonces ahí le pongo un tema así. Claro, tomando un texto que se lo pueda prestar para esto, un texto bíblico. Mi amado, entiendo yo que hay muchos males en el mundo. Y entiendo que muchos males pueden afectar a mucha gente. Y también entiendo que esos males y que nosotros entramos dentro de las mucha gente pueden ser tan efectivos, pueden ser tan certeros para destruir. Pero si bien es cierto, al pueblo de Dios le afecta, no digo que no nos afecta, nos afecta. Tú tienes, mi amado hermano, que tener en consideración que por muy grave o por muy cuantiosa que sea la desgracia, mi amado, tú y yo debemos de asegurarnos que cualquier situación que aparezca no mate tu espíritu. Que no mate tu ser interior. Puede matar tu cuerpo. El Señor ya en textos bíblicos dirá, mira, asegúrate de que hablando del temor que le puedas tener a cualquier persona o a cualquier situación, lo puedo elevar a eso también. Sí, asegúrate de que cualquier persona te puede llegar a matar máximo el cuerpo, pero el alma es otra cosa. Que maten tu alma, que maten tu ser, que maten tu esencia como hijo o hija de Dios. Mi amado, eso sí es peligroso. Ya Pablo lo diría en su debido momento, son, dice allí, almas errantes. Porque van a morir en el día del juicio, pero aún viviendo están muertos. Mi querido hermano, dice pues la Escritura que les habló Moisés, verso 10, capítulo 6, verso 10. Habló Jehová a Moisés diciéndole, porque ya vio Dios, y me encanta esto, ya vio Dios que el pueblo no iba ni para atrás ni para adelante. Ahora, no sé por qué Dios esperó a llegar hasta este punto. Ahora, tú y yo sí sabemos que a veces Dios
debe y tiene que llegar hasta el último instante, hasta cuando digamos, Señor, así como cuando estamos en el filito, ¿no? Y de pronto agarrados de un hilo ahí en un abismo así, Señor, auxilio, que se rompe el último hilo. Y a veces Dios nos quiere meter hasta ese punto de peligro. No me preguntes por qué, pero yo sí creo que Dios sabe el por qué. A veces es necesario llegar a tales extremos. No sé si lo hará para que la gloria de su nombre en el milagro se haga mucho más evidente en tu vida. No sé si lo hará de pronto porque usa tu situación para enseñarle a otro. Porque Dios puede matar muchos pájaros de un tiro. Y en tus irracionalidades, Dios, mi amado, obra de manera muy razonable, pero para la mente y el corazón de los demás. Aun cuando tú no entiendas ni papa del por qué está pasando las cosas. ¿Verdad? Imagínate que tú te choques en el carro y ¡ay, Señor, qué desgracia! Pero Dios de pronto a través de ese evento tocando a otros para que despierten en ellos un espíritu de colaboración y te ayuden a reparar tu carro. Y tú dirás, pero Señor, mejor no me hubieran chocado. Sí, pero yo quiero tratar con los corazones de otros para que sean generosos. Pero no tiene sentido, sí, no tiene sentido para ti, pero para mí tiene mucho sentido, porque ellos con esta acción que harán contigo despertarán a abrir su corazón y ser generosos, no, ahora ya no solo contigo, sino aún que en las iglesias en las que ellos se congregan. Ay, ve qué bueno. Claro, entender esto, mi querido hermano, para mí es una locura, pero para Dios es muy sensato. Ahora, Moisés experimenta rechazo del pueblo y una negativa a las palabras. Recuerda el tema de esta noche, ¿sí? El cual mencionamos diciendo más que palabras. Y el pueblo no escuchó. En el versículo número 11, luego de que ahora ya Moisés ha experimentado ya no tener a dónde más acudir, en el sentido de que qué más hacer. Versículo 11, entonces Dios les dice, entra ahora. Entra y habla a Faraón. No sé, mi amado, pero si yo me pongo en las sandalias de Moisés, yo digo, a ver, ya me hablaste, me vienes hablando, me vienes hablando porque has tratado conmigo en todo el capítulo 6. He hablado, sí, al pueblo y ni fu ni fa por acá. No hay nada concreto, solo palabras. Ojo con esto. Entra, le dice, habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y aquí es donde Moisés dijo, ya esto no lo aguanto. Yo quiero ver a Moisés en su lado más humano posible. Y cuando hablamos del lado humano, hablo del lado razonable posible. Moisés, mi amado, responde como yo le hubiera respondido, como tú le hubieras respondido a cualquiera. Él le dice a Dios, verso número 12, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. Imagínate que tú hables en tu casa y nadie te haga caso. ¿Verdad? ¿Le pasa? Hablas en casa y nadie te hace caso. Habla fuera de tu casa, peor. Y entonces, mi amado, Moisés le replica a Dios diciéndole, versículo número 12, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labio? Es decir, ni siquiera, tú lo sabías, ni siquiera yo tengo la facilidad para convencer a mi pueblo. ¿Cómo voy a tener la facilidad para convencer a Faraón? Además, ya vengo de donde Faraón. Yo ya fui para allá. No sé, pero a Dios le plació meter a Moisés en un crucigrama sin salida. ¿Usted si han jugado crucigrama? Las palabras fáciles, o diríamos así, lo que usted pudiera llegar a resolver, lo resuelve. Pero a veces uno se queda enclaustrado y uno dice, ¿y aquí qué pongo? ¿Qué palabra va? ¿Qué sinónimo puedo aplicar a esto? ¿Cuál es la fórmula para poner ahí de pronto las iniciales? Y usted a veces se queda ahí, tanto así que no le queda más que ir a preguntarle a otro. Y si acaso la curiosidad le pica, dice, cierto, la solución del problema está al final, en la última página del periódico. Pero claro, nunca será igual
hacerlo por su propia destreza que buscar ayuda o buscar la respuesta al final del periódico, en la última página. Y dice la Escritura: ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe, dice allí, de labios? Verso número 13, léalo por favor. Ahora, ojo con esto. Insisto, palabras ya no surtían efecto. Y en el verso 13, Dios hace algo contraproducente. Dios hace algo que a la verdad, si usted me lo dice a mí, era muy difícil de obedecer. Porque ellos ya estaban quebrados de espíritu, estaban quebrantados. Dice el verso número 13, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio, ojo con esto, les dio un mandato. Más palabras. Les dio un mandato. ¿Qué mandato les dio? Dice la Biblia: di a los hijos de Israel y también para Faraón, rey de Egipto. A los dos les dio mandato. Para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es decir, quiero que vayas donde Faraón y le des una orden. Es decir, mira, tú me has dicho que facilidad para hablar no tienes. Perfecto. Entonces anda y dile esto. ¿Qué cosa? Dile, dice Dios, o Jehová, o Yahvé, como lo quieran llamar, sí, que te ordena que dejes ir al pueblo. Nada más. Así, eso vas y le dices. Así de sencillo, sí, anda, es una orden. Es decir, que Dios le dio el argumento que él dijo que no sabía cómo darlo. Entonces, anda y dale una orden. Quiero que lo hagas así. Eso para Faraón. Y para el pueblo, dale la siguiente orden. ¿Cuál? Versículo 14 en adelante. Parecerá un poquito la letanía larga, pero tenemos que leerla. Y al pueblo, ¿Dios qué le ordenaría? Dice, estos son, aquí dará un breve resumen, estos son los jefes de las familias de sus padres. Vamos a leer de manera antifonal, ¿ah? Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Verso número 15, léalo con entusiasmo. Estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Léalo simplemente. Versículo 18. Y los hijos de Coat, Anrán, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Versículo número 20. Y Anrán tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y a los años de la vida de Anrán fueron 137 años. Verso 21. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. De Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, dice allí, por sus ejércitos. O vendría a ser por sus familias o sus príncipes. Verso 27, leámoslo. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron, dice allí, fueron estos. Ahora,
Era necesario leer esto, porque ellos son los que representarían las cabezas principales de las familias, y allá da una información adicional a los cuales, sí, Moisés y Aarón tendrían que decirles que Dios los iba a libertar como mandamiento, como una orden, un mandato. Ahora, hay algo que no me puedo pasar por alto. Cuando Dios le dice a Moisés y Aarón que vayan a Faraón y les dé la orden, recordando las palabras que les había dicho Dios que les dijeran a Faraón, versículo número 11, entra, habla a Faraón, rey de Egipto, y dile qué cosa, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué había cambiado entre el primer mensaje que recibe Faraón y este? ¿Qué había cambiado? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios da este mandamiento a Faraón? ¿Qué es lo que cambió del primer encuentro entre Moisés y Faraón y este segundo? En el primero, Dios les había dicho: díganle a Faraón que deje ir al pueblo para que me adore en el monte Horeb, en el monte de Dios. ¿Sí? 3 días de camino se habrían de ir para adorar al Señor. ¿Sí? Y que básicamente se entendería de que saliera el pueblo y luego retornaría. Se entendería así. Pero en el versículo número 11, la ordenanza es definitiva. Quiero que dejes ir libre al pueblo. De manera concreta, directa y sin malos entendidos. Cuando vamos, mi querido hermano, al versículo, volvamos por favor, capítulo número 6, verso número 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciéndole, esto es una síntesis nada más: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, lo mismo que se leía en versículos anteriores: he aquí yo soy torpe de labio, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Ojo, Dios le dijo, dile, y él dijo, no se lo voy a decir. La excusa está ahí y demás. ¿Por qué, mi amado hermano? Creo tener el indicio del tema en esta hora. Porque el mismo Moisés ya estaba cansado de que solamente se le dieran palabras. Así como mucho pueblo a veces ya está cansado de solo recibir de parte de Dios promesas. Porque a la larga las promesas, si usted los ve de una manera así muy apática, dirá, hermano, pero solo palabrería nada más. Pura palabra. Palabras, versículos, libros, textos, citas, referencias, pero para muchos, mi amado, Dios no es el Dios del universo, es el Dios de las palabras. Es el Dios simplemente que transmite mensajes, pero cuando ellos lo quieren contrastar en su vida como algo diferente, como algo más que una palabra, mi amado, muchos caen en un vacío. Muchos caen posiblemente, sí, en una congoja de espíritu. Caen en un quebrantamiento. Mi amado, y quiero de pronto atreverme a decir que para muchos Dios, por sus palabras, los ha matado. Mira que me atrevería a decir esto. No es que estoy diciendo un sacrilegio, pero quiero simplemente enfocarme de una manera un poquito más práctica. Hay mucho pueblo que fue matado por Dios porque Dios solamente le dio palabras y ellos querían milagros y milagros. Y las palabras les parecieron demasiado pequeñas, les parecieron demasiado insignificantes. Y yo no quiero palabras. Es como un hijo clamando en la mesa: papá, yo no quiero una promesa de que va a venir un pan acá. Yo quiero el pan en la mesa. Y el padre dice, no, pero vamos orando para que venga el pan, porque el padre cree que Dios puede hacer un milagro, pero el hijo dijo, no, yo quiero el pan. Y como esto no ocurre, mi querido hermano, posiblemente el muchacho dijo, no, yo no quiero tu Dios, porque tu Dios te es siempre, mire, desde que eres cristiano, aquí hay miseria en casa. Desde que te convertiste a Cristo, aquí ya no hay
sí, como había antes. Más bien aquí se empeoró la situación. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, ojo con esto, yo quisiera de antemano tener una cita especial. Acompáñame, sí, al Evangelio de Juan, capítulo número 10. No se preocupe por la lluvia. Tranquilo. Es normal, ¿o no? Ahora, si está lloviendo coronavirus, ahí sí, pasó, me gusta lloviendo coronavirus, ¿qué pasa? No, está lloviendo lo que pasa todos los años. Agüita. Y aproveche que es sábado y si no se bañó, pues aproveche. ¿Lo tiene? En el Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Mira, me encanta porque Jesús topa esta problemática. ¿Y sabes por qué el Señor la topa? Porque el pueblo de Israel había venido, mi amado hermano, recibiendo de parte de Dios solo palabras por más de 400 años. Entienda esto, porque desde que el profeta Malaquías, mi querido hermano, Miqueas, dio sus últimos mensajes, mi amado, hasta el evangelio, sí, hasta los evangelios, mi amado, habían pasado más de 400 años. Sacerdotes daban palabras, escribas enseñaban las palabras, fariseos adoctrinaban con palabras. Pero ¿sabe lo que faltaba y escaseaba en aquel entonces? Poderes, milagros, cosas sobrenaturales. No habían. Porque ni aún el mismo Juan Bautista, que era un profeta poderoso en Dios, fue usado grandemente solo usando las palabras. Claro, y los milagros de él fueron de otra naturaleza, era de un orden invisible, porque obraban en el corazón de la gente, arrepintiéndose. Pero cuando llegó Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, las palabras, mi amado, se comenzaron a visualizar en el poder de Dios. Y dice la Escritura, versículo número 37. Mira lo que dice. Si no hago, ¿lo tiene? Si no hago las obras de mi Padre, y cuando se habla de obras, se habla de lo que se puede ver, lo que se puede palpar, lo que uno dice, sí, lo estoy tocando, lo estoy palpando. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Porque el pueblo hebreo, mi amado, decir que se predicaba o se hablaba de milagros, de que el Señor había hecho tal o cual cosa, obviamente que el pueblo lo entendía y lo comprendía, pero no lo palpaba. No lo palpaba. El pueblo simplemente lo recibía como una mera enseñanza y muchos habían caído en la vaciedad. Y dice el Señor, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, es decir, mas si ustedes ven, sí, lo que yo les enseño, aunque no me creáis a mí, ¿qué dice ahí? Si no me quieren creer a las palabras propiamente dicho, dice la Biblia, versículo número 38, creed ¿a qué? A las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mi amado, dirá el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Dirá el Señor allí, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y ojo, el Evangelio son palabras de salvación, obviamente, pero a la larga siguen siendo palabras, buenas nuevas. Pero
Pero a través de Cristo, esas palabras o esas buenas nuevas, la Biblia dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque esas palabras, ¿qué son ahora? Para su iglesia. ¿Qué son? Son, dice la Biblia, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Dios, mi amado hermano, Jesús se cercioró tanto de que la iglesia actual pueda seguir avanzando si a través de los siglos, no dándole solo el evangelio hablado, sino acompañándolo de obras o acompañándolo de eventos sobrenaturales. Y para ello, mi querido hermano, solo es necesario, ojo, ir al Evangelio de Marcos e ir a un texto que usted obviamente que lo reconoce. ¿Qué dice, mi amado hermano, Evangelio según San Marcos? Sí, mira por favor, capítulo número 16, versículo 17. ¿Qué dice el texto? El Señor no nos dejó solamente palabras, dejó juntamente con ellas las señales que acompañan a las palabras. Dice el Señor, Marcos 16, verso número 17, y estas señales sí seguirán a los que creen. Pero a los que creen ¿en qué? En sus palabras, pues. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aquí vienen digamos así, las obras que acompañan las palabras. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No tenemos solo palabras, tenemos, mi amado, junto a las palabras, las señales que indican que nuestras palabras de Dios son poder para el tiempo presente y el tiempo venidero. Ahora bien, cuando retomamos el libro del Éxodo, en el versículo número 30 del capítulo 6, y Moisés le responde a Jehová: he aquí, yo soy torpe de labio. Mira cómo se lo repite. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Verso número 1. Léelo del capítulo 7. Ahora, Dios le recuerda a Moisés por segunda oportunidad lo que él ya le había dicho en la zarza. Tú serás para Aarón, ¿qué cosa? ¿Qué será para Aarón? ¿Qué será para Aarón? Versículo número 1. Mira, te he constituido para Aarón, ¿qué cosa? Profeta. Para Aarón era profeta, pero para Faraón era un Dios, claro, en D minúscula está. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, tú serás, ojo, tú serás para Faraón Dios. Claro, Dios conocía el corazón de ¿quién? De Moisés. Y él sabía que en él no había pretensión alguno de quererle robar su gloria, obviamente. Verso 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Le recuerda todas las mismas palabras. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y yo sé, mi amado hermano, que eso es lo que quería, ¿qué cosa Moisés en ese momento? Ver. Quiero tus señales, Señor. Quiero tus maravillas. Y Faraón le responde: no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos
mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo, dice la Biblia, verso 6, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando le hablaron ¿a quién? Es decir, que fueron y le dijeron: Faraón, deja ir al pueblo. Ya no había trance de decirle vamos a adorar o vamos a hacer esto. No. La orden era directa y exclusiva. El pueblo se va porque se va. Avanzo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, aquí está el aspecto. Obviamente que Faraón le iba a pedir algo sobrenatural. Mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Lea el versículo número 11. Pues echó cada uno su vara, las cuales, dice la Biblia, se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos y el corazón de Faraón. ¿Qué ocurrió, mi querido hermano? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mi amado, estos últimos versículos del 8 al 13, hay algo mucho más profundo en esto. Obviamente que hoy sería casi que imposible poderlo otorgar, poderlo discernir. Pero sin embargo, quiero que hoy te lleves esto en el corazón. Yo entiendo, mi amado, porque al igual que ustedes, no somos tan diferentes. Yo siempre lo he mencionado, solo con algo de responsabilidad mayor dentro del ámbito de la iglesia. Yo entiendo que a veces en nuestra vida, mi amado, las palabras de Dios, ojo con esto, y lo quiero decir de una manera muy filtrada para que no se me malinterprete. A veces las palabras de Dios sí salen en nuestro corazón, salen a veces sobrando, a veces. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el mar de las tribulaciones, mi amado, nos ahoga. Cuando las tempestades y las dificultades de cada día, mi amado, parecen que nos tragaran vivos. Y yo sé que es difícil cuando se pasan por situaciones semejantes decirle a Dios: Señor, tranquilo, que en tu palabra yo esperaré. Resulta algo, mi amado, difícil de poderlo sobrellevar. Pero también te podría decir de manera muy personal que si bien es cierto, a veces he dudado de la palabra. Te mentiría si te digo, no, hermano, tranquilo, yo 100% la Biblia la creo en todo momento, a cada instante. No, te estaría mintiendo. No sé si de pronto alguien diga como yo: pastor, yo también. A veces la palabra está ahí, la veo y no la creo. Pero la veo y me trato de autoconvencer de que es así. ¿Han tenido ese conflicto usted en algún momento en su vida? De que ven la palabra y dicen: Señor, pero aquí dice que me vas a ayudar y acá me están devorando vivo. Aquí dices que me vas a proteger y me han estafado. Acá dices que vas a cuidar todo y mira, se me quemó la casa. ¿Le ha pasado aquello? Y usted allí, mi amado, posiblemente pueda decir: Señor, ¿dónde está
esa palabra hecha real en mi vida. ¿Sabes cuál es lo curioso de todo esto? Es que cuando más si le permites a la duda entrar en tu corazón con respecto a la palabra, y mira, va a parecer algo contradictorio, Dios te dará más palabras para que tú las puedas creer. Ojo con esto. Cuando uno, mi querido hermano, duda de que si Dios cumplirá su palabra en mi vida, ojo con esto, Dios dará, como parece mentira, como un salvavidas, te dará más palabras. Parece contradictorio, pero resulta, mi amado, muy efectivo. Y voy a ponerlo de manera muy gráfica. Cuando yo no quería comer acelga y nabo, mi papá le ordenaba a mi mamá que me haga con más frecuencia más acelga y más nabo. Yo odiaba ese plato. Y mi papá de adrede me ponía el plato de él frente a mi plato y me miraba. ¿Sabe para qué me miraba? Solamente para ver si hacía mueca. Y yo tenía que comer así. ¿Te gusta?, me decía yo. Yo quiero llevar ese ejercicio a la práctica de la palabra. A veces tú y yo estamos, mi amado, pasando por los momentos más amargos. Y Dios, mi amado, te dice, come mi palabra. Y tú la comes, y a veces comiéndola dirás, o leyéndola, o tratando de asimilarla para tu necesidad. Señor, pero no me está causando ningún efecto. Y Dios dice, voy a servirte más hasta que te haga efecto. Eso es lo que quiero llegar. Ahí quiero llegar. Mi amado, un clavo decimos que saca otro clavo, ¿verdad que sí? Si hay duda a la palabra, mi amado, Dios te dará de su palabra para que saques la duda de su palabra. Hermano, para él no le entendía. Pero a ver cómo es la cosa. Sí, mi querido hermano, cuando hay duda a la palabra, Dios, mi amado, la afirmará dando de su palabra. ¿Para qué, mi querido hermano? Para que luego de que superes la duda a la palabra, puedas ver las obras de Dios por esa palabra que antes la tenías con incredulidad, pero que ahora están reforzadas por la credibilidad al poder decirle a Dios, sí, Señor, ahora creo y haz conmigo todos los milagros que tengas que hacer. Parece ilógico, pero en Dios, mi amado hermano, es muy coherente. Tú eres padre, en la gran mayoría de los hermanos. Tú eres padre, tú eres madre, y como tal, mi querido hermano, como tal, con tus hijos, tú a veces solamente les das palabras, ¿o no? Cuando ellos posiblemente han pedido algo de ti. Y dices, sí, mijo, yo le voy a comprar. Papá, ya me compraste este fin. No, este fin de mes no pude. El otro fin de mes te voy a comprar. ¿Cuántos los han tenido así todo un año? Todo un año. Tanto así que tus hijos dicen, yo ya perdí, no me compras nada, tú eres mentiroso, y te catalogan de todo. Ahora, ojo con esto. Si lo has hecho y has demorado tanto, para los padres les doy la recomendación, asombra a tu hijo y dale lo que le prometiste por tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos da su palabra y a veces nosotros se las reclamamos, no cada fin de mes, se las reclamamos todos los días. Y Dios dice en su palabra, si un juez injusto puede hacerle justicia a una mujer, mi amado hermano, que obviamente merecía ser tratada de manera correcta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas si se la pidieres? Pero claro, en su debido tiempo, mi querido hermano.
Y quiero terminar con esta porción bíblica. Ven conmigo, por favor, y acompáñame al Nuevo Testamento. En la carta a los Romanos, cartas a los Romanos, en el capítulo 15, quiero que leamos esta porción bíblica del versículo número 1. Romanos 15, verso 1. Con esto terminamos. Dice el Señor, ¿lo tiene? Y aquí es donde sí les quiero pedir a la iglesia que nos dispongamos en medio de las debilidades, ojo, a fortalecernos. Dice el Señor, verso 1, así que, ¿lo tiene? Los que somos fuertes, ojo con esto, los que somos fuertes. Ahora tú sabes y yo sé que si acaso pretendo poder decir de mí que algo de fortaleza tengo, no es por mérito propio, es porque Dios así lo ha permitido. Dice el Señor, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de ¿quiénes? De los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mi amado, ¿cuál es mi recomendación final en esta noche? Si tú te mantienes en Dios crédulo, te mantienes en Dios, diríamos, intacto en cuanto a tu condición espiritual, mi amado, te ruego en el nombre del Señor que si ves o notas o percibes que algún hermano ha perdido su motivación, ha perdido su aliento, ha perdido, mi amado hermano, su verdadera pasión por la palabra o por Cristo, te ruego que lo animes y que no te apartes de él y lo logres, mi amado hermano, ayudar para que juntos podamos sí esperar en las mismas promesas de Dios. No lo abandones. Ves un hijo caído, acércate y dile, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Te han matado o te has desilusionado del evangelio? Pues es hora de que vuelvas a tener pasión por Cristo. Puede ser que él, mi querido hermano, mira, y esto es una experiencia personal, puede ser que a ti la necesidad en casa no te haga mella, no te trastorne, pero a tu hijo lo esté aniquilando. Así te lo digo textualmente. Esto es experiencia personal. Puede ser que las pruebas que tú, mi querido hermano y hermana, que vienes a buscar de Dios y que estás orando y que siempre te mantienes en el horno del Señor, como se suele decir, mi amado, las pruebas a ti no te hagan absolutamente nada. Sí, es verdad, te golpean, te debilitan, pero estás allí. Pero a los tuyos los estás matando. ¿Cuál es la recomendación divina? Para ellos la palabra es simplemente eso, letra muerta. Pero para ti que eres fuerte, la palabra, mi amado, es el sostén de cada día. ¿Qué debes de hacer con los tuyos? Mi amado, aprende en Dios a levantar a los tuyos. Habla con ellos, dile, ¿qué les está pasando? Nosotros en casa, soy muy honesto, estamos pasando por conflictos espirituales. Es una lucha en casa. Yo creo que esa lucha usted también la tiene en sus hogares, ¿o no? ¿Verdad? Usted batalla con sus hijos. Dice, oye, ¿y qué te está pasando? ¿Y por qué ya no ora? ¿Por qué hay que obligarte a venir a los cultos? ¿Por qué antes lo que te nacía del alma, ahora hay que hacerlo a regañadientes, empujar? ¿Cuántos traen a peñiscones a sus hijos? ¿Verdad que es duro? Porque para ellos la Biblia es letra solamente. Porque todavía no han, ¿sabes qué cosa? No han experimentado a Dios. Tú lo has experimentado.
porque has confiado en esa palabra. Pero ellos todavía no tienen vivencia de esta palabra. El día que tengan hogar y tengan hijos y tengan un hijo en terapia intensiva, entonces experimentarán el poder de la palabra hecha real en sus vidas. Y ahí se acercarán y dirán: Jehová, el Dios de mi padre, ahora es mi Dios también. Aleluya. Gloria sea al Señor. Llévate esa palabra, mi querido hermano. Sí, y llama las cosas que no son como que si fuesen. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, más que palabras, Señor, tú eres más que palabras. Yo sé que mi medida de fe no es la misma de los míos. No lo es, lo sé. Y yo sé que a veces uno al verlos puede caer en desánimo y puede llegar a pensar que se está perdiendo terreno. Pero por la fe